Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Abelardo Vela, tu servidor. Vamos a continuar con nuestro curso de Cálculo 1 para la Facultad de Ciencias, cálculo diferencial en esencia. Ya hemos estado trabajando con todo lo que tiene que ver la derivada. Bueno, con la parte fundamental de la definición. Discutimos esto hace dos videos. Ahora en el video pasado nos concentramos en ejemplos. En esta ocasión vamos a demostrar algunos teoremas que tienen que ver con todo lo que es operaciones aritméticas. Suma, producto, resta, cociente. Comenzamos. Vamos a iniciar la demostración del teorema que tiene que ver con la propiedad aritmética de la suma, en este caso para funciones diferenciables. Ya discutimos en el video pasado qué es una función diferencial. Lo voy a recordar nada más por esta ocasión. Una función diferenciable la definimos como una función dado que si la derivada f es derivable en x y x es un número en el dominio no de f, sino de la derivada de f, entonces f es diferenciable. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando con una función que es derivable, entonces su punto donde la función es derivable, si el punto resulta ser un número en el dominio de la función derivada, ¿sí? Entonces estamos afirmando que f es diferenciable en x, ¿sí? Revisen el video pasado, ahí lo explico con más detalle, ¿sí? Eso nada más quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si la función es diferenciable, entonces existe la derivada. Ahora, si tenemos por hipótesis que f y g, continuando ya con la demostración, si tenemos que f y g son diferenciables en el intervalo abierto a, b, ¿qué es lo que quiere decir esto? Exacto. Si f y g son derivables o diferenciables en a, b, entonces lo que tenemos es, por hipótesis, si f y g son diferenciables, lo voy a resumir, son diferenciables en a, b, entonces la derivada existe para ambos términos, entonces tenemos que el límite, cuando h se aproxima a 0, de f de x más h menos f de x, entre h es equivalente a f' de x. Y por otro lado, el límite, cuando h se aproxima a 0, de g de x más h menos menos g de x entre h va a ser igual a g' de x. Esto nada más es por hipótesis, no hemos hecho nada, ¿sí? Hasta el momento no hemos hecho nada, solo hemos planteado nuestras herramientas. Esto es lo que nos dice la hipótesis. Algo que me preguntó uno de mis alumnos en clase fue, si estos límites se pueden expresar dada la definición. Le di una respuesta, pero si estamos hablando del límite, ¿tú qué dices? Claro que se puede poner en términos de la definición esto de aquí, ¿sí? Es decir, en términos de la definición del límite, ¿sí? Esto lo puedo tomar como una función h o una función h', y esto lo puedo expresar como está puesto en la definición del límite, ¿sí? Y bueno, eso
te lo dejo de tarea para que lo investigues, ¿sí? Porque si no se va a alargar demasiado el video. Solo te lo dejo como dato curioso. Bien, ya que tenemos los dos límites, vamos a partir entonces de lo siguiente. Partimos del límite cuando h se aproxima a 0 de f más g por x más h menos f más g de x. Entonces, esto entre h. Lo que queremos ver aquí es qué pasa con la suma, ¿no? Entonces, esto es equivalente al límite cuando h se aproxima a 0 de f de x, bueno, sí, de x más h por más, perdón, g de x más h menos f de x más g de x. ¿Sí? Tenemos esto y esto es entre h. Ahora, distribuimos la diferencia en la suma y vamos a tomar términos semejantes, en este caso funciones, ¿sí? F con f, g con g, y nos quedaría de la siguiente forma. Ya observando, nos quedaría así. El límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h menos, ¿sí?, f de x más, exacto, g de x más h menos g de x, ¿sí? Y todo entre h. Ya viste por dónde va el asunto. Lo único que nos resta por hacer es distribuir el límite en la suma. Lógicamente tenemos que distribuir también el cociente de h con respecto a f y con respecto a g, y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces tendríamos el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h menos f de x entre h más el límite cuando h se aproxima a 0 de g de x más h menos g de x entre h, ¿sí? Y desde que partimos, ¿sí?, de la primer supuesto de la suma, llegamos a esto. Como ya tenemos y sabemos que f y g son diferenciables y ya vimos que esto y esto me da la derivada, entonces esto sería equivalente, lógicamente, a f' en x más g' en x. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la suma, y lo puedo representar también así, f más g' en x. Entonces, a la conclusión que llegamos es que estamos encontrando que la función tiene derivada, por lo tanto, en el punto x, la función f más g es diferenciable, ¿sí? Volvemos con el producto. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a demostrar que si tenemos dos funciones diferenciables, f y g, entonces el producto es diferenciable. Lo que dice nuestro enunciado: sean f y g dos funciones diferenciables en el intervalo a, b, entonces f por g es diferenciable en a, b, ¿sí?
Podemos pensar también en un punto, pero nos estamos tomando un intervalo, ¿sí? ¿Cómo hacemos la demostración? Lógicamente partimos de lo supuesto en el teorema anterior, ¿sí? Ya sabemos que si f y g son diferenciables, entonces tenemos la derivada, ¿sí? Usando la propiedad del límite, usando la propiedad de la derivada, dada la definición que observamos, en este caso vamos a partir también del límite cuando h se aproxima a 0 de f por g en x más h menos f por g en x, todo entre h. Entonces, lo que queremos ver es qué pasa con esto, ¿no? Y de aquí vamos a dar con que tenemos el límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x, todo entre h. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un pequeño problema, ¿sí? En la suma, lo único que hacíamos era acomodar los términos de tal manera que parecía que la derivada habría sumas, pero aquí tenemos el producto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos observando? No podemos factorizar de facto, ¿sí? Uno de los términos o abrir el producto así nada más, ¿no? Lo que tenemos que hacer aquí es sumar un 0. ¿Qué 0 nos sirve? Vamos a tomar esta parte de aquí nada más, la parte de arriba, ¿sí? Y vamos a operar. Tengo f de x más h, ¿sí? Por g de x más h. Y voy a sumar aquí el 0. El 0 que necesito puede ser tomando el primero de los términos, multiplicándolo por el segundo, o el segundo del primer término por el primero del segundo. En este caso voy a tomar este con respecto de este, o sea, voy a tomar el primer término y voy a tomar el primer elemento de este término y voy a tomar el segundo término del segundo elemento del segundo término, que sería f de x más h por g de x más f de x, más f de x más h por g de x menos f de x por g de x. Observando lo que ocurre, tenemos términos semejantes en estos dos y en estos dos. Pero, ¿qué debemos de hacer? En ambos casos, factorizar. Entonces, si factorizamos aquí, nos quedaría, esto sería equivalente a f de x más h, factorizando g de x más h menos g de x más g de x, aquí factorizamos g de x y nos quedaría f de x más h menos f de x. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esto se transforma en todo esto. Entonces, usando ya la propiedad del límite, voy a borrar esto. Si estás tomando nota, lógicamente para el video, ¿sí? Y nota. Ahora, esto es equivalente al límite cuando h se aproxima a 0 de f de x más h multiplicado por g de x más h menos g de x, ¿sí? Más g de x
multiplicado por f de x más h menos f de x. Lógicamente, todo esto entre h. ¿Sí? Ya que tenemos esto, ahora procedemos a distribuir primero el h en este término y también en este término y el límite tanto en el producto de este término, primero en la suma y después en cada uno de los términos del producto. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer todo en una sola o de una sola vez. Entonces tendríamos el límite de f de x más h cuando h se va a 0 del límite de g de x más h menos g de x cuando h se va a 0 entre h. ¿Sí? Este h lo puedo poner debajo de este, ¿sí? Dado que es un producto. Este se está multiplicando con este, entonces no es que salga del límite, sino que cuando yo distribuyo el límite en ambos términos, lo primero que hago es distribuir el límite en la suma y después saco f de x y después distribuyo el límite. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces sería más el límite cuando h se va a 0 de g de x por el límite cuando h se va a 0 de f de x más h menos f de x. ¿Sí? Y lo mismo aquí, dejamos el h abajo de este término. Listo. El límite cuando f de x más h con h que tiende a 0 es f de x exactamente. Este ya lo conocemos. Dado que la función g es diferenciable, la derivada existe, por lo tanto, este sería g' de x más el límite cuando h tiende a 0 de g de x es g de x. ¿Sí? Si fuera x cuando x se va a 0, pues entonces sí estaría afectando a g de x, pero en este caso es como una constante. Por lo tanto, el límite no lo afecta, queda g de x. Aquí quedaría, en este caso, la derivada, dado que esta es, usando la definición, f de x'. Y con esto estamos observando que la función producto f por g es derivable, ¿sí? Obtenemos esto, pues estamos obteniendo a partir de esto, y usando ya la hipótesis de que f y g son diferenciables, entonces llegamos a la conclusión de que tenemos la derivada, por lo tanto, si tenemos la derivada, y esto es para cualquier x en el intervalo a, b, entonces la función esta, ¿sí?, es diferenciable en x. ¿Qué quiere decir? Que x está en el dominio de este término, ¿sí?, y es un número. Volvemos en un momento con otro teorema. Como habrás notado, este video es de puras demostraciones, entonces nos vamos a concentrar hoy solo en puras demostraciones, ¿sí? Y tal vez uno o dos videos más hagamos esto, y al final haremos un video con algunos ejemplos. De alguna manera, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Tú dirás, bueno, ahora toca demostrar el cociente, sí, pero antes de demostrar el cociente, hagamos una pequeña demostración de algo relacionado al cociente. ¿Sí? Tenemos otro teorema, dado que tenemos g, una función diferenciable en a, b, y para todo x, y si se da el caso también que para toda x en a, b, tal que g de x es distinto de 0, entonces vamos a ver que g a la menos 1 es diferenciable en a, b. ¿Sí?
Y tenemos que ver que g a la menos 1, o sea, la derivada de g a la menos 1, es equivalente a menos g a la menos 2 de g'. Ahora, cuando estoy hablando de g a la menos 1, no me estoy refiriendo a la inversa, sino me estoy refiriendo a 1 entre g. ¿Sí? Aclaro este punto porque se puede prestar a confusiones. Entonces, no estamos agarrando la inversa de la función, no. Estamos tomando a g a la menos 1 como o equivalente a 1 entre g. Teniendo esto en cuenta, hagamos la demostración. Como g es diferenciable en a, b, entonces para cualquier x en a, b, ¿qué va a ocurrir? Si te das cuenta, lo que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Vamos a partir del límite cuando h se aproxima a 0 de g a la menos 1 de x más h menos g a la menos 1 de x. ¿Por qué? Porque estamos afirmando que g, o bueno, lo que queremos demostrar es que g a la menos 1 es diferenciable. Entonces, si g a la menos 1 es diferenciable, tenemos que ver si podemos obtener algo con la derivada. Entonces, procedemos aplicando la definición también de derivada, usando el límite, por supuesto. ¿Esto a dónde me lleva? Esto me lleva a ver que tengo 1, o más bien primero tengo el límite cuando h se aproxima a 0 de, ¿cómo queda esto? 1 entre g de x más h menos 1 entre g de x entre h. ¿Qué harías ahora a partir de aquí? Pues lógicamente tenemos que operar el cociente. Esto me quedaría como el límite de g de x menos g de x más h entre h por g de x por g de x más h. ¿Cómo es que me queda esto? Ah, y aquí cuando h se va a 0. ¿Por qué me queda esto? Estamos haciendo la operación de, en este caso, restar, ¿sí?, cocientes. Entonces este se multiplica con este se multiplica con este, y estos dos se multiplican. Por la regla, como la llamamos aquí, la regla de las tortas, ¿sí?, es h, o sería 1, esto entre 1 me da esto mismo, perdón, 1 por esto, perdón, por 1 me daría esto mismo. Y h por esto, ¿sí?, dado que este se multiplica con este, me queda h por g de x por g de h por g de x más h. ¿Sí? Y todo en términos de límite. Ahora, ¿qué tenemos que hacer antes de aplicar el límite? Dale pausa y piensa un momento. ¿Ya estás listo? Bien. Tenemos que proceder lo que voy a hacer aquí es sacar el negativo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Tomo este negativo y lo saco, tomo un negativo de aquí y lo saco. Si saco el negativo de aquí, este me queda negativo. Si saco el negativo de aquí, me queda positivo. Es decir, si yo tengo a menos b y
esto lo puedo ver como menos b menos a. ¿Sí? Es como multiplicarle un menos 1 o sacarle un menos 1 a los dos términos. ¿Sí? Y lo que hacemos es factorizar así. Eso es solo aritmética. ¿Ok? Nada más te lo digo para que no quede la duda ahí volando. Entonces me queda el límite y sería menos, ¿sí? Menos el límite cuando h se va a 0, ¿sí? ¿De quién? De 1 entre g de x por g de x más h. Y ahorita te explico por qué esto queda, ¿sí? Y multiplicando por g de x más h menos g de x entre h. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Si observas, me estoy saltando varios pasos al mismo tiempo. El paso de aquí espero que te haya quedado claro. O sea, el paso de aquí a acá espero que te haya quedado claro. Lo único que tienes que hacer es multiplicar, restar cocientes o usar la propiedad de la suma para cocientes, ¿sí? Y luego por la regla de las tortas, ¿sí? Como le llamamos aquí. Otros la llaman la regla del sándwich. En este caso lo que vamos a hacer a partir de aquí es hacer lo que te dije, sacar el 1, el menos 1, ¿sí? Y es este negativo, ¿sí? Y si te fijas queda g de x más h, aquí tengo menos g de x más h, pero cuando saco el negativo, este me queda positivo. Como este me queda positivo, el negativo queda afuera, aquí afuera, ¿sí? Entonces este lo saco del producto y lo saco también del límite. ¿Ok? Entonces, si lo saco también del límite, pues ya está afectando a todo el límite. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? También estoy tomando h y la estoy sacando. ¿Sí? Perdón, estoy sacando g de x y g de x más h y estoy dejando el h con este término de arriba. Entonces, h se divide con este y este sale y me queda esto de aquí, ¿sí? Es simplemente producto. Son reglas aritméticas, no estamos haciendo nada extraño. Pero te lo aclaro por si queda ahí la duda. Y esto, aplicando ya el límite, ¿sí? El límite cuando h tiende a 0, ¿cómo me queda? Me queda 1 entre g de x al cuadrado, ¿sí? G de x cuadrada, porque h cuando se va a 0, pues me queda g de x. Por lo tanto, es g de x por g de x cuadrada. Y esto multiplicando por ¿quién? Por g' de x. ¿Qué era lo que queríamos obtener? Y esto también lo podemos ver como g a la menos 2 de x por g' de x. ¿Sí? ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Y como lo hicimos para cualquier x en a, entonces es en todo el intervalo. ¿Sí? Afecta a todo el intervalo abierto. Por lo tanto, estamos obteniendo un resultado, ¿sí? Que me garantiza que la derivada está inmiscuida aquí, de esto, ¿sí? Es decir, la derivada de esto la puedo ver como esto, en cualquier punto del intervalo a, b. En ese caso, cualquier punto del intervalo a, b va a aparecer como un número en el intervalo a, b y también va a ser el dominio de la derivada de g a la menos 1 o de 1 entre g. Y eso lo único que me está garantizando es que g a la menos 1 es diferenciable en a, b. ¿Sí? Si no te queda claro todo lo que estoy diciendo, para el video un momento, ¿sí? Ten cuidado, para el video un momento y recalibra. Es decir, regrésalo y analiza con cuidado lo que estoy diciendo, porque
te estoy hablando de la diferencial, o sea, no, bueno, no de la diferencial, te estoy hablando de una función diferenciable y ya discutimos qué es una función diferenciable. Lo único que te tengo que decir para que estés tranquilo, esto me hace referencia a que si la derivada, obtenemos un término para la derivada de g a la menos 1, la función es diferenciable. Eso es todo, ¿sí? Para más detalles, ve al video anterior y ahí con mayor detalle explico lo que es una función diferenciable. Continuamos ahora sí con el cociente. Como habrás notado, estamos viendo las demostraciones de algo que ya conocías, algo que ya estaba en tu mente, dado que durante el bachillerato seguramente estuviste observando y derivando con estas reglas, entre comillas, ¿sí? Que aquí ya estamos definiendo como teoremas, ¿sí? Estas reglas de las derivadas que corresponden a las propiedades aritméticas, detrás tienen una definición y detrás tienen una justificación. Entonces, pues esas definiciones y esas justificaciones son las que estamos viendo ahora mismo. Con todo esto, ahora vamos a proceder a demostrar lo que es el cociente, ¿sí? Y ya es el último teorema por este video. Y continuaremos con otras demostraciones en otros videos, ¿sí? Porque todavía nos queda un poquito de camino que recorrer. Nos faltan todas las aplicaciones de la derivada y eso se va a poner muy bueno. Entonces es importante que te des un poquito de tiempo y analices con detalle qué estamos haciendo en cada uno de estos videos. Lo que nos están pidiendo es que si tenemos dos funciones f y g diferenciables en el intervalo a, b abierto y g de x es distinto de 0 para todo x en el abierto, ¿sí? Entonces f entre g es diferenciable, ¿sí? Y vamos a tener de la derivada, ¿sí? F entre g, la equivalencia de g por f' menos f por g' entre g cuadrada. Y esto es para toda x en a, b. ¿Cómo vamos a proceder? Exacto. Como ya vimos, tenemos f entre g. Esto lo podemos ver como f por g a la menos 1, ¿sí? Y esto, dado el producto, lo podemos ver como f, o más bien, sí, f por g a la menos 1, derivada, más f por g, derivada, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue aquí? Una vez que hemos especificado cómo queda nuestro cociente, ¿sí? Después de usar el teorema del producto, ¿sí? Para la derivada, ahora vamos a observar este término. En el teorema anterior dijimos que g a la menos 1 derivada es igual a menos g a la menos 2 por la derivada de g, ¿sí? Habrás notado que no estoy usando f de x, g de x, estoy usando nada más f y g, ¿sí? Estoy suponiendo ya de entrada que estamos trabajando con f de x, g de x. En este caso, lo que sigue es sustituir f, ¿sí? Menos, poner este negativo aquí, lo sacamos del producto, ¿sí? Que me quedaría g a la menos 2 por f, perdón, por g', por g' más g a la menos 1 por f', ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como habrás notado, lógicamente, esto los puedo acomodar de la siguiente forma. Esto me quedaría como no como menos, sino me quedaría f' entre g a la menos 1, ¿sí? Menos f por g' entre g cuadrada, ¿sí?
Este no es a la menos 1, este ya queda así. Y esto aquí es igual. Lógicamente aquí ya tenemos una resta de cocientes. Entonces tenemos que hacer la operación y sería este por este o este por este primero. Entonces me queda f por g cuadrada, f' por g cuadrada, ¿sí? Menos este por este, que sería f por g' por g. Todo entre g por g cuadrada, ¿sí? Aquí ya podemos sacar una g de aquí, la factorizamos, y cuando la sacamos, esa g se va a cancelar con este de aquí. Entonces es g entre g, que me va a dar 1, multiplicado por, en este caso sería g por f', por esto, ¿sí? Menos f por g' entre g cuadrada. Y ese sería el resultado de la derivada de de f entre g. Y al obtener esto, me queda simplemente me queda g por f' menos f por g' entre g cuadrado. Como podrás notar, ya aquí está lo que estábamos buscando, que es esto, ¿sí? Aplicamos aquí el teorema del producto y el teorema anterior, que tenía que ver con el cociente, y usando esos dos términos, y ya el resto fue pura aritmética, llegamos a esto. Por lo tanto, a partir de la derivada estamos obteniendo un resultado que me está afirmando que la derivada existe. Por lo tanto, y esto es para todo x en a, b, o sea, me tomo una x en a, b, y esto me dice que la derivada se da en el cociente. Por lo tanto, el cociente es derivable, por lo tanto, el cociente es diferenciable, ¿sí? Espero que te ayude todo esto a tu entendimiento en cuanto a lo que son las reglas aritméticas para la derivada. Sin más, te dejo cualquier duda o pregunta en los comentarios, ¿sí? Y para los compañeros que están en el curso, pues ya saben dónde me pueden contactar para cualquier pregunta. Y nos vemos. Hasta pronto.